Buenas noches. Qué alegría saludarlos. Buenas noches. Gracias, muchachos. Qué gusto ver la iglesia con muchos muchachos, ¿verdad? Jóvenes, niños que cantan así precioso, que tocan muy bonito. Eso es una bendición. Mis hermanos, estamos a media semana. He disfrutado muchísimo la semana. No solo por las reuniones de las noches, sino porque también he tenido el gusto de poder visitar a algunas familias en casa y la verdad me he sentido en familia, así me he sentido muy a gusto, muy bendecido, y también sé que hay varias personas que se conectan todos los días con este culto, con este mensaje, y oramos a Dios por cada una de ellas. Nuevamente un saludo hasta la cocina y hasta todas las casas que hemos visitado con mucho cariño esta noche. Vamos a aprovechar el tiempo, tenemos minutos muy contados, pero vamos a tratar de aprovecharlos al máximo. Dígale al que está a su lado, por favor, no te duermas, Dios tiene un mensaje para ti. Dígale así al de al lado, no te duermas, Dios tiene un mensaje para ti. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de abrir la Biblia. Queremos pedirte antes de ello que por favor bendigas y dirijas las peticiones que se han estado haciendo a lo largo de esta semana. En el marco de la Semana de Gratitud, tú conoces los corazones, sabes qué se necesita. Por favor, atiende de acuerdo a tu gran gracia y voluntad buena para con nosotros. Señor, al abrir la palabra hoy, guíanos con tu Santo Espíritu. Levanta a Jesucristo y danos un mensaje, te suplicamos. En el nombre de Él mismo pedimos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. A mí me gustan los finales felices, ¿a usted no? Como que cuando sé que va a haber algún libro o incluso alguna película que mi esposa me pasaba, de esas que estén bonitas, pero sé que va a estar triste, no me gusta verlas. Yo siempre pregunto, ¿voy a terminar llorando? Y entonces, si la respuesta es sí, no me gusta verlas, porque de por sí tantito quiero y lloro. Mi hija siempre me está diciendo, ya estás llorando otra vez, papá, ¿verdad? Pero lloro cuando nadie me ve, ¿verdad? A escondidas. No siempre salen las cosas bien, pero a mí me gustan los finales felices. Recuerdo, una de las cosas que más me impactaron cuando era un jovencito, un adolescente, una ocasión cuando yo creí que me iba a ir muy bien, pero el final no fue tan feliz. A mí siempre me gustó participar en la escuela en los concursos de oratoria. Eso era lo que a mí me gustaba. Otros concursos también, pero no era tan bueno. Y en oratoria tampoco, pero sí me gustaba. Y entonces uno de los maestros de español de la secundaria, un profesor muy, muy dedicado, la verdad, si algún día llega a ver esto, el profesor Jaime Mendoza, un abrazo para él, decidió darme la oportunidad de participar en un concurso en donde se iba a hablar acerca de Benito Juárez, esos concursos que suelen hacerse para el 21 de marzo, ¿no? Y los niños preparan un discurso o se los preparan y se preparan y entonces dan toda una disertación en favor del carácter y todo lo que hizo Benito Juárez. Y así me tocó. Solamente que mi maestro cometió un error, creo, voy a decirlo así. Mi maestro me dijo, Luis, yo te podría hacer el discurso, pero te doy la opción. ¿Te gustaría hacer tú el discurso? Y yo creo que ese fue un error porque ni él ni yo imaginamos qué iba a pasar. Yo le dije, sí, profe, yo hago el discurso. Y entonces comencé a hacer una serie de perfil de don Benito Juárez, ¿verdad? Con todo el respeto que se tiene en la memoria de ese personaje icónico en nuestro país. Comencé a resaltar las cosas buenas, todo lo que logró, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como mi contexto era la iglesia, mi contexto era religioso, entonces se me ocurrió insertar en el discurso una frase, una cita de un libro que a mí siempre me ha gustado desde muy jovencito, El Camino a Cristo. E inserté una cita muy interesante, creo yo, al menos para mí, pero creo que no era del gusto de la gente. Déjenme leerles cuál es la cita que inserté, porque vale la pena en cuanto a lo que les estoy contando. Se encuentra en la página 18, el párrafo 1 del Camino a Cristo. Dice así: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano,
Todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto. Antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad, el poder es Cristo. Únicamente su gracia vivifica las facultades muertas del alma y atrae esta a Dios y a la santidad. Esa es la cita que yo inserté en el discurso. Pero te imaginé el contexto. Lo que yo no sabía es que ese discurso, ese concurso en ese año, se iba a dar en la logia masónica de la ciudad. Y el jurado justamente eran personal muy destacada de la docencia en ese lugar, afiliados de alguna forma a la logia masónica. Pero como yo era muy inocente en esos años, de verdad, ignoraba muchas cosas, yo preparé mi discurso, se lo mostré al profesor. El profesor creo que también ignoraba muchas cosas y entonces dijo, me gusta el discurso, Luis, esto está bueno, va a estar bueno, échale todas las ganas. Entonces cometió otro error técnico. Me dijo, Luis, en este concurso vas a salir premiado porque sales premiado. Mira, como base de la logia masónica, la logia se ha puesto, dicen de donde yo soy, guapa. Y entonces van a participar 21 muchachos. Y de esos 21 van a premiar a 14. O sea, de plano tiene que ser muy malo, me dijo, para no entrar ni en los 14. Y el primer lugar se va a llevar una bicicleta. Lo que eran los primeros 3 lugares eran bicicletas. De ahí para adelante eran máquinas de escribir en aquellos años. Es decir, eran cosas bastante llamativas. Entonces yo me emocioné, me hice ilusiones y asistí. Como dije, me gustan los finales felices y yo esperaba, la verdad, siendo sincero con ustedes y con esa cámara, yo esperaba llevarme por lo menos una de esas bicicletas y me esforcé bastante. Estuve repasando y repasando y repasando, de tal manera que el papel prácticamente no lo necesitaba. Yo había trabajado tan duro que tenía el discurso aquí y mi papá me entrenaba y me fui muy emocionado al concurso. Y cuando llegó el día del concurso, desde que entré sentí que la cosa iba a estar muy compleja. Me acuerdo que llegué, me registré, el profesor que estaba registrando, uno de los jurados, por cierto, me dice, ¿nombre? Luis Jonathan. No, no puede ser, me dijo. Tienes que ser Jonathan. Pues no sé, le digo, mi mamá me dice Jonathan. Sí, pero es Luis Jonathan porque estamos en México. No, pues póngale como usted quiera. Pero desde ahí yo dije, esto va a estar interesante. Pero después se me olvidó y llegó mi turno de participar. Miren, hermanos, ustedes no son jurados, ni estoy yo para mentirles, ni ustedes para saberlo. Lo que deben saber quizá es que le eché muchas ganas, muchas ganas. Y entonces le eché ganas al discurso, pero a la parte que le eché más ganas fue a la frase que yo les acabo de decir. Entonces ustedes pueden imaginar en ese marco hablando bien de don Benito Juárez y todo lo que hizo y toda la educación, y de pronto aquel niño sale diciendo, pero la educación, la cultura y esto tiene su lugar, pero no alcanza para refinar el alma. Lo que se necesita es Cristo Jesús. Yo casi esperaba un amén, pero no escuchó nada. Y cuando acabó mi participación me fui a sentar, mi maestro me dice, qué buen discurso, mínimo un tercero o cuarto nos llevamos. Ay, dije, pues entre la bicicleta y la máquina de escribir. Cuando vino el receso, había comida. Entonces todos los que participamos fuimos a comer. Vino un muchacho, eso lo recuerdo bien, se me acerca y me dice, oye, ese discurso me interesa, ¿usted lo puede compartir? Sí, yo lo puedo compartir. Yo estaba feliz, hermanos, casi estaba seguro, de verdad. Yo dije, entre los primeros 14 tengo que estar, un premio me voy a llevar. Antes de que empezara el momento de premiación, yo salí de comer, me dirigí al baño. Cuando estaba regresando del baño, el inspector de la zona, a quien yo recuerdo su nombre, su rostro muy bien, un hombre de bigote y barba blanca, se me acerca y me dice, Orozco, venga. Y ahí voy. Y me dice, su discurso estuvo bonito,
pero si no gana hoy, no se ponga triste. Y se me hizo muy raro. Está bien, profesor, muchas gracias. Y el profesor se fue. Y llegó el momento de la premiación y empezaron a premiar. Primer lugar, fulano de tal. Segundo lugar, sultano de tal. Y así se fueron. Mis hermanos, de verdad era angustiante para mí. A esa edad, viendo cómo se llevaban las bicicletas y cómo se llevaba todo. A esa edad me dolía bastante. Lugar 11, lugar 12. Yo decía, no puede ser. Que mi oración no me alcanzó ni para el lugar 14. Pero no alcanzó. Llegó el número 14, entregaron y lo dijeron, de ahí para adelante, un aplauso para todos. Y fue el aplauso más odioso que yo he escuchado en mi vida. Yo digo, el aplauso con más hipocresía que he escuchado. Mi maestro estaba encendido. Dijo muchas palabras que por respeto yo no les voy a decir. Y no entendía por qué. Luego él fue, se metió a reclamar, yo sentadito, muy agüitado, muy triste. El maestro regresó y le digo, profe, ¿qué le dijeron? Se me queda viendo y me dijo, nada, vámonos. Nunca me dijo, ¿saben? Pero con el tiempo, cuando crecí, no hacía falta que me dijera. Entendí el error técnico que yo había cometido. Insertar en el discurso una declaración tan contundente que hablara de la necesidad de una persona de un poder superior llamado Jesucristo. Esa frase del discurso me hizo perder la bicicleta, mis hermanos. Y por un tiempo yo decía, no es justo, tanto que me preparé. ¿Alguna vez usted se ha sentido desilusionado? ¿Sí? ¿Siempre? ¿Alguien se ha sentido así como que debería haber sido diferente? Mire, abra su Biblia conmigo, justo en Génesis capítulo 39. Hemos estado hablando de las serpientes que mordieron a Moisés. Hablamos también de las bendiciones que Dios le dio a José a través de su compañía. Hablamos del carácter y lo importante que era para Dios mostrar a través de José qué relevancia tiene el carácter en la vida. Pero hoy vamos a hablar de otro elemento en la vida de José que tiene que ver mucho con nosotros. Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja. Los versículos, el capítulo 39, versículo 7 en adelante, son versículos crueles. Yo así les llamo, crueles. Por favor, síganme. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿qué cosa dijo, mis hermanos? Duerme conmigo. Ahora, déjenme hacer una pausa aquí. ¿La propuesta de esta dama es una propuesta tentadora o no? ¿Qué piensan ustedes? Claro. Para un esclavo joven como José, que no tiene nada que perder, para una persona que ha sido vendida, está lejos de la familia, no tiene absolutamente nada que perder, esta oferta es el pase a una vida distinta. Es decir, lo que estamos hablando aquí, la propuesta no es solo una noche de placer y de luna de miel, sino es la posibilidad de convertirte en el amante de la patrona. ¿Me estás siguiendo? Eso significa privilegios, eso significa ventajas, eso significa la oportunidad de dejar de hacer las tareas tan pesadas y sacar provecho, pues, de la situación. El asunto era tentador. Sin embargo, la respuesta de José enorgullece a cualquiera. Verso 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaríamos contra Dios? Pero hay otro detalle muy interesante. No es la única vez que José enfrenta la tentación. Si hasta este punto fuera todo, uno dice, qué muchacho, qué valiente. Resistió la tentación y la hizo bien. El detalle aquí es que esa tentación se repitió otro día y otro día y otro día y otro día. Y eso era una tentación tan fuerte, mis hermanos, porque cualquier día podía agarrar a José de bajada. ¿Sí está conmigo?
O sea, puedes ver que hay días donde te sientes espiritualmente fuerte, pero hay días donde te sientes de bajada. Y de esta mujer insistía, insistía, insistía. Dice un dicho popular, tanto va el cántaro al agua, ¿hasta qué cosa? Pero eso no ocurrió con José. José aguantó y aguantó y aguantó y aguantó. Ahora, si somos honestos, tendríamos que decir que si José viviera hoy, tendríamos que darle un premio por eso. Una medalla y una condecoración. Porque, ¿qué muchacho aguanta la tentación de esa forma hoy? Bueno, nada más los muchachos de Rayón y los jóvenes de Tonalá, ¿verdad? Y de Fresno. Pero lo más seguro es que de otros lados, sí, con la novia. Cuando yo me iba a casar, mi esposa decía, quiero un vestido blanco. Entonces anduvimos buscando el vestido blanco, nunca encontramos, nunca. Llegamos tienda tras tienda tras tienda, hasta que una muchacha nos bajó de la nube. ¿Pero qué? ¿Por qué no te gusta ningún vestido? Es que no hay ni uno blanco. Mi hija, eso no se usa ya. Lo más parecido que vas a encontrar se llama Avery. Pero mi esposa aferrada, pero yo quiero uno blanco, pero es que no hay. ¿Por qué? Que la gente esas cosas de blanco no le interesa a la gente. Esa tentación la tenía José todos los días. ¿Cuál es la respuesta de José? Por favor, sígame. ¿Cuál es la respuesta de José? Es emocionante. José se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo y se mantuvo. Verso 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. Miren, amigos, ojo, pestaña, ceja y mucha oreja. Si ustedes se dan cuenta, la forma en que el narrador bíblico está escribiendo, está detallando que esta tentación de José fue en creciendo, fue en aumento. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde una insinuación, una mirada, un toque, una palabra, como cuando tú dices, no, es que sí está como, sí, no, ¿será que sí me está mirando a mí? Hasta ya algo insinuante, fuerte. Oye, estás bien guapo. Oye, Josecito, pero qué brazo. Te puede imaginarse de todo. Y José aguantando todo el acoso ahí. Sí, patrona, disculpe, patrona, estoy ocupado allá. Hasta que ella se anima y le dice, duerme conmigo, y aguanta. Y luego otra vez, duerme conmigo, aguanta. Y otra vez, duerme conmigo. Y lo va llevando en una tensión que cualquiera diría que José estaba, Señor, ya, quítala del camino, porque está guapa. Y yo estoy solo y soy muchacho. Tengo hormonas. ¿De qué se trata, Señor? Y la mujer lo lleva a un punto crítico. La prueba de fuego. Ahora ya no son palabras. Ahora ella enmarcó un escenario. Un escenario con todo a la mano. No hay nadie. Solo él y ella. Y entonces ella llega y le dice, chiquito, yo sé que me has rechazado muchas veces, pero ahora va la mía. José dice, es más, ya ni dice nada. ¿Qué cosa hace? Hermanos queridos, ese acto de huir de José es un acto sorprendente. De verdad, yo no sé cuántos allí hubiésemos hecho eso. Yo no sé, no lo sé. Lo que sí sé es que dice mi Biblia que José huyó porque se conocía, porque ni siquiera confiaba en sí mismo, confiaba en su Dios. Y corrió. Y ese correr, ese acto de valentía que merece una medalla, que merece ponerse de pie y aplaudirle a José. Bravo José, bravo José, es usted un campeón de la verdad, es usted un campeón de la moralidad. Vamos a proponerlo como director de la FESCA en Guadalajara, porque usted es un tipo leal. Ese José, como premio de su lealtad, ¿qué recibe? Ese es el punto esta noche. No hay final feliz.
como premio de su lealtad, de su fidelidad, se va preso. Ahora usted puede imaginar a José yendo preso. ¿Y ahora qué voy a hacer? Señor, yo te fui fiel. Por favor, ¿podrías sacarme de la prisión porque te fui fiel? Si hubiera existido WhatsApp, ¿me deja mandar un WhatsApp al grupo de la iglesia? Sí, ándale, José. Hermanos, oren por mí, estoy preso. ¿Y por qué está preso? Por una injusticia, pero sé que Dios me va a sacar pronto. Probablemente si oran por mí el sábado estoy fuera. Y llegó el sábado y José no estaba fuera. ¿Cuántos de ustedes han pisado una cárcel? Por lo menos de visita, espero, nada más. ¿Sí? La cárcel es todo menos un lugar de paz. Y en aquel tiempo tampoco. Y José le llega un sábado, y otro sábado, y otro sábado, y otro sábado, y 52 sábados. Y él sigue preso. Usted imagina a José orando, 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 orando. Y le llegaron otros 52 sábados, y él sigue preso. ¿Qué pasaba por la mente de José? ¿Usted se imagina? Y al tercer año, ¿qué cree que estaba en la mente de José? Y al cuarto año, ¿cómo lo imagina? Oye, Señor, mira, yo no acostumbro renegar, no me gusta llevarte la contra, pero Señor, ya van 4 años aquí adentro, yo hice lo correcto, yo sé que me estás probando, pero si esta es una prueba, ¿no se te hace que es una prueba ya medio larguita? Y entonces llegó el 5.º año y él sigue preso. 6.º año sigue preso. 7.º año, Señor, ya son 7 años. Número perfecto. Ahora sí libérame. 8 años, Señor, se te pasó la cuenta. 9 años. La pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Hermanos, vamos a contestar la pregunta con mucha cautela. ¿Qué está pasando aquí? Por supuesto, conociendo el final de la historia, tenemos muchísima ventaja. Pero José no conoce el final de su historia y es un conflicto terrible. Tengo 9 años aquí, Señor, y tú no haces nada por mí. Y llegó el 10.º año, y el 11.º, y el 12.º, y el 13.º. 13 años preso. ¿Cuánta gente creen que hubiese aguantado fiel a Dios y a la iglesia en una situación así? ¿Y por qué estás aquí? Por secuestro. ¿Y por qué estás aquí? Por ladrón. ¿Por qué estás aquí? Por asesino. ¿Por qué estás aquí? Por fiel a Dios. ¿Por qué? Por fiel a Dios. Todos dicen lo mismo. ¿Por qué estás aquí? Y así se aventó más de una década. Eso es para romperle la fe a quien sea. La gran pregunta es, ¿cómo es que aguantó José? Sígame por favor aquí, porque esto es muy importante y nos vamos a ir a casa. Lo que está ocurriendo aquí es que Dios está gritando. ¿Dios está qué? Está gritando, no está hablando, está gritando un principio en su actuar que es fundamental que nosotros entendamos. Y es el siguiente. Dios, en su actuar con los seres humanos, es partidario de los caminos largos y no es amante de los atajos. Voy a decirlo otra vez. Dios no usa atajos. Dios elige el camino largo. ¿Esa es una buena o una mala noticia para nosotros? ¿Qué piensan? Pastor, todo depende. Todo depende. A ver, ¿qué está queriendo decir? Fíjese bien, dígale al de al lado. Dios usa caminos largos. Dígale así al de al lado. Dios usa caminos largos. Y ahora contéstele el otro. Y no usa atajos. Dígale así al otro. No usa atajos. No usa atajos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con José?
Humanamente es una injusticia a todas luces. Divinamente es un entrenamiento. ¿Es un qué? Es un entrenamiento de proceso largo. La mejor escuela que a Dios se le ocurrió para José se llamó la cárcel. Porque Dios usa escuelas muy curiosas y siempre elige caminos largos. A ver, ¿de qué estoy hablando? Mire, déjeme darle 2 ejemplos más. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando es llamado e invitado a ir a Canaán? ¿Se acuerdan de eso? Vamos, Moisés, salgan, y ahí va el pueblo. ¿Y a dónde vamos? Ustedes síganme, Dios nos va a guiar. ¿Hacia dónde se están dirigiendo? Hacia Canaán, hacia la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo demora el camino? ¿Cuánto tiempo? Bueno, hoy no tengo un mapa aquí conmigo porque no quería arruinar las luces. Pero mire, síganme aquí, no se pierda. Entre la ciudad donde ellos salieron, dicen los que saben, escriben de eso, probablemente, casi seguramente, la ciudad de Ramsés, donde se construían un montón de ciudades para los egipcios, un montón de cosas. Desde ese lugar hacia Canaán, en el mapa, en una línea recta, en un camino tranquilo, una persona en auto, según el GPS, diría, llegarás a Canaán en 4 horas con 25 minutos. Vas por la ruta más rápida. 4 horas, 25 minutos en auto. Como no había autos, iban caminando y eran mucha gente. ¿Para cuánto les gusta el viaje? 3 días y medio. Por los niños que se van parando, vamos a darle 4. Esa es la ruta y Moisés va tranquilo. Pero de pronto Dios, que no le gustan los atajos, traza una ruta para el pueblo diferente. Te vas a ir camino al mar, pero camino al mar no hay camino. No, si hay, después del mar. Para empezar de ahí ya es difícil. Pero después del mar hay que hacer toda una bajada. En lugar de ir recto, hay que bajar, rodear, volver a subir y volver a llegar. El GPS a un auto le diría, ahora, el camino que tú estás llevando estará en 18 horas con 35 minutos. En autobús. Caminando, eso se multiplicó. Al final, cuando Moisés viene a ver, pone el GPS y el GPS de Dios dice, estás por la ruta más rápida, llegarás en 40 años y 2 meses. Y uno pregunta, ¿por qué? En 4 horas llegas. O sea, nos ahorramos Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Nos vamos directo a Josué. ¿Para qué tanta vuelta? Pero Dios eligió para su pueblo una ruta larga. ¿Por qué? Para pulirlos. Muy bien, mi hermana dice, muy bien. Un último ejemplo esta noche. Moisés mismo. Moisés mismo, cuando es llamado para liberar al pueblo, en ese momento él está en la plena juventud. ¿Alguien tiene aquí la preciosa edad de 40 años? Jovenazo aquí, ¿alguien está así? 40 añitos que apenas está empezando a vivir. Cosa hermosa es, ¿verdad? Y los que tienen 60 apenas como que toman color. Moisés en ese momento está versado en letras, versado en filosofía, tiene contactos, tiene redes, tiene medios, tiene influencia. Está en el momento oportuno para librar al pueblo. Él ha crecido con la historia milagrosa de su salvación. Su madre le contó, se aseguró de decirle, José, tú vas a vivir como rico, tú vas a vivir entre los egipcios, tú vas a vivir y vas a ser formado para mandar. Pero mi hijo, nunca se le olvide que usted es parte de ese pueblo. Y usted fue liberado y vive para salvar ese pueblo. Entonces, cuando Moisés se siente listo y se siente preparado, intenta cumplir su misión por sí mismo y mata al egipcio. ¿Usted se acuerda? Cuando mata al egipcio y se mete en problemas, tiene que salir huyendo y le dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Falló el plan? No, no falló el plan, es que tu educación no ha terminado. ¿Y qué falta? No, más te faltan 40 años, paciencia. 40 años. ¿Por qué no a los 40 años? Ya. Cuando está en plena juventud. No, cuando tengas 80. Señor, ¿cuál es el principio que la Biblia está detonando? Dios elige para sus hijos caminos
largos. Y la pregunta que mi hermana Alicia ha contestado muy certeramente sigue en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé si esta noche hay aquí alguien que siente que Dios lo ha llevado por un camino muy largo. ¿Sí? Pastor, yo he estado orando por esto y no pasa. Mi niña nos decía hace rato, mamá, Dios está haciendo eso conmigo, porque veníamos platicando el tema con mi esposa. Y Dios está haciendo conmigo. ¿Cómo he orado para tener otro hermanito y ustedes que no se apuran? Sí, Dios usa caminos muy largos. Y algunos dicen, es que yo he orado por un esposo y no llega. Ya se me fue el avión, el tren, el carro, todo se fue. Y yo he estado orando por dinero, que me gane la lotería, la casa del TEC y no pasa. O he estado orando por aquello, por una persona que tiene un problema de salud, pero no pasa. Caminos largos. Miren, no se desanime esta noche, no se desanime. Lo único que está pasando es que Dios elige para sus hijos caminos largos con un propósito definido. ¿Y cuál es ese propósito definido? Miren, en algunos sermones, aunque no me gusta dar detalles, menos cuando hay cámaras, a veces de cuando en cuando, aunque no me gusta, tengo que recordar esta escena, porque trato de sacarle provecho a esa escena. Yo trabajé 11 años en el estado de Tamaulipas, un estado precioso, muy bonito, donde hay mucha paz y donde todo está bajo control de Dios. Pero no siempre parece así. Y una de las experiencias más interesantes que me dejó el estado de Tamaulipas fue un paseo forzado por unas carreteras desconocidas rumbo a la montaña, muy bien escoltados por caballeros muy fuertes, elegantes y muy bien armados, ¿verdad? O sea, muy corteses, ¿no? Esos detalles. El punto no es ese, pero usted imagine la escena. Viajar con 3 caballeros muy alterados, que te están apuntando así y tú sientes que se les va a resbalar. ¿A qué horas? Dice, no lo puedo voltear para allá, por favor. Es duro. Pero ese no es el punto esta noche. El punto es que después de un paseo y mucha oración, me soltaron. Caballero, puede irse y no necesita pagar el tour, todo está bien. Yo regresé a la casa, mis hermanos. De verdad, yo ni siquiera podía abrir la puerta del carro. Temblaba. Y por varios días anduve, ¿cómo podríamos decir? Como ido, así como flotando, como que... Y yo tenía un cuestionamiento en mi mente. Yo decía, Señor, mira, no te quiero preguntar por qué. Y luego decía, no, sí soy sincero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y yo solo me contestaba, ¿será que mi ángel se durmió? Me perdí del radar un momento y el Señor dijo, uy, ¿y Luisito dónde está? Pues ahí va secuestrado. Oh, perdón, como cuando se queman los frijoles, ¿no? La olla, oh, ¿será que eso pasó? Dice, Señor, si todo lo tienes en tu control, ¿por qué? Ahora, alguien podría decir, pastor, no se queje, no le hicieron nada. No, yo sé, pero el solo hecho de viajar con ellos no es bonito. Yo decía, Señor, no pudiste haberme librado. Y así traía esa lucha. Y Dios nada que contestaba. Un día, como 2 semanas después, yendo en un auto, yo no hablaba del tema, yo no tocaba el tema porque se me hacía un tema muy difícil de abordar. Así que yo fingía que nada pasaba. Y Dios envió a un hombre. A darme una respuesta. Yo no sé si él lo sabe o no lo sabe, porque nunca se lo he dicho y quién sabe si vaya a ver este tema, pero es el pastor Adán Dick Gámez, por si alguien lo conoce. El pastor Adán Dick se sube conmigo en un viaje, yo finjo demencia, pero él ya sabía todo. ¿Cómo supo? No sé, pero la información fluye. Y entonces yo no le decía nada y de pronto me dice, ¿cómo estás? Bien.
Y cuando vio que no iba a soltar prenda, entonces el pastor Dick dice: Dios permite que sus hijos pasen por momentos difíciles para librarlos de peligros mayores que en su providencia Él conoce. Y yo me quedé pensando. Él no supo lo que hizo, o a lo mejor sí. Pero yo tenía varias semanas diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Esa respuesta para mí fue muy importante. Y a la luz de esa respuesta, en esos días, volví a revisar estas historias de las que les hablé y encontré argumentos contundentes acerca del plan de Dios de llevar al pueblo de Israel por un camino largo. En ese camino largo no solamente los iba a proteger de las naciones paganas malvadas que estaban en el camino corto. Ellos eran esclavos, no sabían pelear, no sabían defenderse, los iba a llevar por otra ruta. Pero lo más importante, Dios necesitaba llevarlos por un proceso de desintoxicación filosófica. Todos los 400 años metidos en Egipto habían aprendido un montón de cosas malas. Ahora tenían que reaprender un montón de cosas buenas y tienen que pasar por una escuela de 40 años para medio, fíjese bien, medio sacudirse eso. Dios los está librando de un peligro mayor. ¿Qué peligro? De sí mismos. Todo lo pagano que está en ellos. Y Moisés también está siendo preparado para su misión. Y José es preservado en la cárcel de un montón de peligros que él ignora. Y además está siendo, dijo mi hermana Alicia y dijo bien, refinado, purificado, preparado para una misión clave: ser el administrador del planeta conocido y librar de una crisis al mundo. José tenía sobre sus hombros la responsabilidad de preservar no solo al pueblo de Dios y al linaje de Jesucristo, sino tenía la responsabilidad de preservar la vida de todos los seres humanos en el planeta. Por supuesto que esa misión, o al menos en ese mundo conocido, en esa gran hambre que llegó a la tierra, en esa misión, en ese contexto, un muchacho, hijo de papi, soñador, no podía tener un cargo así. Tenía que pasar por todo un proceso de refinamiento para sí mismo. Y José lo pasó con creces, mis hermanos, con creces. ¿Sabe qué es lo que más me emociona? Que yo he pensado varias veces: si tantito José no corre, si tantito José se queda, está guapa, y si nadie nos ve, ¿qué tanto es tantito? Así tantito que se hubiera quedado, la historia sería muy diferente. Y entonces, en lugar de José el soñador o José el salvador, quizá ni siquiera sabríamos de su existencia. Pero el mantenerse firme, siguiendo el camino que Dios le marcó, fiel en medio de la prueba, detonó muchísimas bendiciones para él, para la gente de su tiempo y aún para nosotros. Amigos, yo no sé si esta noche hay alguien que está pasando por una prueba. Hay alguien que está pasando por una prueba. Hay varios que están haciendo y pasando por una prueba. Puede ser de salud, puede ser emocional, puede ser anímica, no lo sé. Pero es importante que usted sepa que Dios elige los caminos largos. Tenga paciencia, manténgase tranquilo, tranquila. Si usted ha confiado su vida en Dios, nada tiene que temer. Nada, aún en la misma muerte, nada. Mientras escuchas el canto, piensa en una muchacha
que le ha tocado vivir una prueba muy dura. Siempre fue vegetariana, siempre cuidó su salud, siempre llevó un estilo de vida tremendamente estable en la fe y fue diagnosticada con leucemia jovencita. Muchacha alegre, pila, dinámica, activa. Enfrenta el cáncer con mucha fuerza y el cáncer aparentemente desaparece. Se casa, tiene un hijo, va feliz, todo viento en popa y el cáncer aparece. Y esta vez para no marcharse más. Montón de oraciones, muchas peticiones. Sálvala, Señor, sálvala, Señor, sálvala, Señor. Y murió. Y uno se sienta y dice, Señor, ¿cómo nos gustan los finales felices? Pero este no parece tan feliz. Pero a la luz de los escritos que ella dejó, sus oraciones en las libretas y su propio testimonio, resulta que después de un tiempo uno cae en cuenta que Dios sí le contestó. Se pedía sanación y Dios dio algo mejor en el camino largo que Él sabe elegir. El Señor dio salvación. Muchos versos y oraciones escribió. Su confianza en Cristo nunca claudicó. En medio de oraciones fue internada. Su confianza en Cristo nunca la dejaba. Muchas oraciones se elevaron, su sanidad completa, todos imploraron. Nadie piense que Jesús no contestó nuestra oración, pues Cristo sí responde. Mi Cristo sí responde. Mi Cristo sí responde. Cada ruego, cada súplica jamás se ha perdido. Y si a veces no lo entiendo, es solo que estoy confundido. Mi Cristo sí responde. Mi Cristo sí responde. Le pedimos sanación y Dios le dio la salvación, mas Cristo sí responde. Es muy dura la tristeza y recio es el dolor, más firme es la promesa y la esperanza es mayor. Perder a un ser querido nos deja devastados, mas cuando duerme en Cristo en realidad se ha ganado. Nunca pienses que Jesús no contestó tu oración, pues Cristo sí responde. Mi Cristo sí responde. Mi Cristo sí responde. Cada ruego, cada súplica jamás se ha perdido. Y si a veces no lo entiendo, es solo que estoy confundido. Mi Cristo sí responde. Mi Cristo sí responde.
Le pedimos sanación y Dios le dio la salvación. Mas Cristo sí responde. Le pedimos sanación y Dios le dio la salvación. Mi Cristo sí responde. Oh, sí, sí responde. Amén. Hermanos, esta noche nos vamos a casa, pero no olvidamos que el Señor puede usar caminos largos. Y para la oración de hoy yo quiero invitar a Luis Josué que venga conmigo. A mi hijo le encanta participar de las oraciones y a mí me encanta que me acompañe por el tiempo que eso sea posible. Amigos, ¿habrá alguien esta noche que siente que Dios lo está llevando por un camino largo? Se está desesperando. Pero quisiera hoy estar seguro que el Señor tiene el control de su vida. ¿Hay alguien aquí? Yo quiero orar por ustedes esta noche. Vamos a orar. Luis y yo vamos a orar por ustedes. Si alguien quisiera decirle al Señor, Señor, así como con José, con Moisés o con tu pueblo, llévame por donde tú quieras, pero ven conmigo. ¿Alguien le quiere decir eso al Señor? Póngase en pie esta noche. Y hoy le vamos a pedir eso. Conscientes de que no estamos pidiendo un camino fácil necesariamente. Estamos pidiendo un camino guiado por el Espíritu en lo que venga. Pero no hay nada mejor que saber que Dios nos guía aún en medio de la prueba y el camino largo. Oremos juntos. Padre Celestial, Padre Celestial, tú eliges caminos largos tú eliges caminos largos y no usas atajos. y no usas atajos. Cuando tu Hijo vino a esta tierra, Cuando tu Hijo vino a esta tierra, tampoco tomó atajos por nosotros. tampoco tomó atajos por nosotros. En lugar de hacer reverencia En lugar al diablo, de ser reverencia, guiado, fue a la cruz, fue la cruz, la muerte, la muerte, al Calvario al Calvario, por nosotros. por nosotros. Gracias, Gracias, porque esto es así. porque esto es así. Pero Señor, Pero Señor, tú nos conoces tú bien. nos conoces bien. A veces el camino largo A veces el camino largo nos desespera, nos desespera, nos desanima, nos desanima, nos lastima. nos lastima. Esta noche, Esta noche, si alguien si necesita, alguien necesita, ábrele sus ojos abre sus ojos para que pueda para verte que pueda verte actuando firmemente actuando firme en su vida. en su vida. Señor, por favor, Señor, por favor, abre nuestros ojos ábreme tus ojos para verte para verte aún en medio aún en medio del dolor. del dolor. Condúcenos por donde tú quieras, Condúcenos por donde tú quieras, pero ven con nosotros. pero ven con nosotros. Y en la prueba, Por prueba, sosténnos, por favor. sosténnos, por favor. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, dígale al que esté a su lado, Dios te sostenga siempre. Dios te sostenga siempre.